Especialistas en educación advierten sobre los libros de texto de la SEP. Preocupa la falta de conocimientos básicos, además de la carencia de bases pedagógicas y científicas. Señalan que sin fuertes cimientos en lectura y matemáticas se debilita para siempre la capacidad cognitiva de los estudiantes. Docentes, padres de familia y ciudadanos impulsan un llamado para que se detenga la distribución de los libros hasta que el contenido sea revisado por expertos. Acompáñanos por ADN 40 a conversar con Eduardo Andere, experto en educación y aprendizaje. Bueno, Eduardo, un gusto como siempre poder platicar contigo y sobre todo en este momento donde hay una polémica muy grande en torno al contenido de los libros de educación básica que van a recibir los niños de primaria y secundaria el próximo 28 de agosto. Tú ya los revisaste y ¿qué hallazgos has podido tenido? Revisar físicamente los libros de primero de primaria a cuarto de primaria. Es lo que he visto y sé que están ya circulando los libros de quinto y sexto y de secundaria. ¿Qué te has encontrado? Pues me he encontrado con que los libros fueron hechos bajo un procedimiento que no coincide con lo que establece la normatividad, que no coincide con lo que la misma SEP ha establecido respecto a la producción, diseño, distribución de los libros de texto. He encontrado que los libros de texto fueron hechos de manera expedita, rápida, con prisas, no fueron hechos por expertos, no pasaron por un filtro de revisión académica, como sería una revisión de pares, donde los expertos en los diferentes temas opinan sobre ellos y dicen esto no está bien, etcétera, etcétera. Sé, y lo ha dicho la SEP y lo dijo la secretaria de Educación hace un par de días en su cuenta de Twitter, que los libros de texto fueron elaborados por miles de maestras y maestros. Los maestros en general, ni en México ni en el mundo, están preparados para hacer libros de texto. Se requiere de una pericia especializada, ¿no?, de acuerdo al dominio de cada una de las áreas que quieres enseñar. Entiendo que se fueron por la idea de los campos formativos, de integrar el conocimiento, de integrar, digamos, todas las diferentes materias, áreas. ¿no? Exacto, las materias o los dominios en una especie como de bolsa común para tratar de mostrarles a los niños y a los jóvenes que el mundo está integrado por el conocimiento de muchas materias. O sea, ya no vamos a tener matemáticas, historia, ciencias naturales, como lo teníamos antes. Por lo menos no lo vamos a tener en los libros de primaria y en los libros que han repartido, sino que los tenemos como parte de dos libros que están repartiendo, uno que se conoce como lenguajes múltiples y otro como saberes. Y ahí están tratando de integrar los diferentes conocimientos de las diferentes materias en un libro de texto. Esto no es nuevo, esto de los campos formativos o de la integración del aprendizaje no es nuevo. Los finlandeses, digamos, que son así como la meca, como la marca, la referencia de la educación básica o preuniversitaria. Y que tú has estudiado muchísimo, ¿no? Y que yo las he estudiado mucho. Hicieron una reforma curricular en el 2014 que entró en vigor en el 2016 de manera paulatina, hablando mucho de esto del aprendizaje integrativo o integral y de los módulos multidisciplinarios de aprendizaje y de lo que ahora en el nuevo marco curricular en México llaman campos formativos. Lo que aquí estamos proponiendo son técnicas, métodos didácticos de trabajos, de proyectos, de aprendizaje basado en fenómenos, en el que le estamos pidiendo a los maestros de las diferentes áreas y de las diferentes materias que trabajen en conjunto para desarrollar el aprendizaje a través de proyectos que integran el conocimiento, pero las materias siguen ahí. Sí. Y los o sea, no libros de texto desaparecemos siguen las de ahí. matemáticas. No, por supuesto que no. Es imposible, nunca van a desaparecer. Es como si dijeras, no es importante las matemáticas, no tienen una razón de existencia per se, ¿no?
sino que solamente las vamos a utilizar cuando nos enfrentemos con algún problema que necesitemos medir sillas o multiplicar mangos o cosas que son completamente ¿Por qué es inconcebibles. importante este tema de las materias? ¿Por qué es importante estudiar matemáticas? ¿Por qué es importante estudiar literatura? Porque nadie puede ser experto en todo. El conocimiento es tan grande, tan universal, tan extenso, que no puedes tener a una sola persona y menos a un maestro manejando los conocimientos de todas las áreas. Por eso existe la división del conocimiento en áreas o en dominios o en materias, para que la gente pueda profundizar sobre las mismas. 11 páginas suficiente de matemáticas Creo para que alguien son aprenda 11 algo. o 20 páginas. No solamente no es que sean insuficientes, sino que no están bien tratadas. Están como salpicados los temas. O sea, salpicas de un tema a otro sin una concatenación, sin una revisión profunda, que sí que lo hizo una maestra de aquí, un maestro de allá, alguien con alguna idea por aquí, otra persona con otra idea por allá, etcétera. Pues sí, es lindo, es bonito. Qué bueno que participen los maestros, ¿no? Pero no es suficiente. No, claro que no es suficiente. Y ese tipo de temas, te los encuentras con mucha mayor riqueza en la nube, en los diferentes repositorios de información. Si quieres buscar algo sobre los cocodrilos o sobre las ballenas o sobre los chamanes, pues lo encuentras ahí. No necesitas nada más mandarle un libro de texto que no tiene que ver nada con el conocimiento que vas generando en la escuela, que debe ser un conocimiento gradual, pausado, ordenado, profundo, que vaya construyendo en los niños las habilidades para poder enfrentarse después al mundo y decidir qué quiere ser y cómo quiere ser. Oye, ¿qué pasa con los planes y programas? De acuerdo con la información que se tiene, para tener un libro te tienes que basar en estos planes y programas, ¿no? Sí, la ley establece, y la Constitución y luego la Ley General de Educación establecen claramente que debe de existir un plan de estudio donde se plantea, digamos, las ideas generales, lo que se conoce como el marco curricular, el tipo de orientación pedagógica que quieres, y de ese marco curricular o plan de estudio se derivarán programas de estudio, que son los programas fundamentalmente de las materias por grado escolar, hasta divididos por segmentos o por bloques, en donde vas marcando las progresiones de aprendizaje de acuerdo a lo que te dice la literatura sobre matemáticas, sobre biología, sobre geografía, sobre historia, etc. Esos programas no existen. Existen versiones preliminares publicadas desde principios del año pasado que no se han hecho oficiales, que no los conocemos a ciencia cierta, y que tanto la ley como el espíritu de la ley y como otras reglamentaciones de otras organizaciones gubernamentales como Mejor Edu, que establecen que para que produzcas los libros de texto, estos se deben de basar en los programas de estudio, los programas que te dicen cuáles son las progresiones de aprendizaje para los niños de primero de primaria, de segundo de primaria, tercero de primaria, en matemáticas, en ciencias naturales, en historia, en civismo, en ética, etcétera. Y con eso los redactores de los libros ven los programas, analizan, estudian lo que dicen supuestamente los expertos en cada una de las materias y lo traducen, lo llevan al libro de texto para ayudar a los maestros a derramar o construir, o como quieras utilizar, en el lenguaje pedagógico, en la instrucción de Eduardo, de la educación de los niños. No hay libros perfectos. Por supuesto que no. Y la tendencia en el mundo es que no hay libros únicos. Así es. En la introducción de estos libros de texto, la SEP dice, o los redactores de los libros de texto, que son libros que se entregan gratuitamente a los niños y que es un esfuerzo único en el mundo. Eso no es cierto.
En casi todas las escuelas del mundo, por lo menos de la educación básica, los libros, en ningún lado del mundo, ni en México, los libros son gratuitos. No, los porque pagamos todos con los nosotros impuestos, estamos ¿no? pagándolo con nuestros Claro. impuestos, ¿no? O sea, es que no existe esa idea de gratuitos. Lo que sucede en el mundo y lo que yo he observado en mis pesquisas alrededor del mundo en las escuelas de las grandes potencias educativas es que el gobierno entrega dinero a las escuelas y los maestros, ni siquiera los directivos de las escuelas, los maestros de un menú de libros que existen en el mercado, deciden qué libros necesitan o qué material físico y digital necesitan. Y entonces ellos deciden a través de este presupuesto que se distribuye a los centros escolares qué libros de texto utilizar. ¿Se pueden corregir estos libros? Así como están, yo creo que no se pueden corregir. Ajá, Lo que porque pueden les han hacer, detectado muchos errores, sí, ¿verdad? Sí, sí. Además, si las escuelas no los aplican, entrarían en infracción. El artículo 170 de la Ley General de Educación dice que los centros escolares, tanto públicos como privados, deben utilizar los libros autorizados por la SEP. Entonces, no se trata de no utilizarlos, Sí. ¿no? O de rechazarlos. Lo que van a hacer las escuelas, las que no quieran utilizarlos, pues van a simular que los utilizan. Claro. Pero no van a decir que no porque Porque no entrarían puedes en infracción. no puedes enseñar, por ejemplo, en un mapa de la República Mexicana que Querétaro está en lugar de Guanajuato y Guanajuato está en el estado de Querétaro. No, por O sea, supuesto. no puedes enseñar y mal, yo creo que para corregir estos libros tendrían que sacar una fe de rata tan grandota como los libros. No les da tiempo en menos de un mes. Y bueno, pues no sé, lo que yo haría es decir, bueno, tomen estos libros de base y vamos a producir nuevos materiales y vamos a permitir que otras personas físicas y morales que tienen estos materiales los puedan ofrecer a las escuelas para que los maestros y las escuelas puedan allegarse de más material. Y entonces sí podamos decir que revalorizamos al maestro. Claro. No estamos revalorizando al maestro si lo obligamos a utilizar un solo libro de texto. ¿Hay libertad de cátedra? Un profesor en un aula de primero, de primaria, Sí, sexto, bueno, un primaria. profesor, lo que sucede en el aula se queda en el aula siempre. Sí. Yo siempre ¿Se podría he dicho que utilizar un material anterior? Claro, ¿no? Claro. Bueno, puede llegar el supervisor y decirle que no lo utilice, pero el supervisor o el aparato administrativo público de la SEP y de las autoridades educativas no tienen la cantidad de supervisores para tener un supervisor en cada escuela del país. Son 230,000 escuelas de educación básica, ¿no? Entonces, lo que pueden hacer los maestros es tomar el libro, ver lo que les puede servir, que es como un conjunto de monografías, historias, relatos, anécdotas, ¿no? Pero no es un libro secuencial, ¿no? Si un maestro quiere enseñar las matemáticas en orden, con secuencia, con contenidos ordenados para acumularse con el tiempo, va a necesitar otro tipo de materiales. Puede tratar de conseguir un libro anterior, puede buscar en internet de manera digital qué hay en la red. Puede inclusive pedirles a los supervisores y a las autoridades de los estados que produzcan materiales adicionales para que se alleguen. Pero pues yo creo que toda esta idea de confrontación y de lucha y de tratar de convertir esto en una palestra, en un de dimes y diretes, y que si tú eres que si tú eres de la izquierda, de la derecha, que si eres de la izquierda, que no nos lleva a ningún lado. Sí. ¿No? Algo que sí creo yo que soslayaron completamente en los libros de texto es el tema del aprendizaje. Muy bien. Eduardo, un gusto como siempre platicar contigo. Muchísimas gracias. El gusto es mío. Y nosotros hacemos un recorrido por las redes sociales.